La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, estará el invitado el profesor Orlando Goncalves. En el máster nos acompañará el ingeniero sonido Luis Daza, igualmente con la colaboración de Santiago Millán, para desarrollar este programa Panorama Económico, hoy 5 de julio del año 2024. Empezamos con los indicadores económicos, cómo está con el comportamiento de las principales referentes a nivel global, materias primas, en fin, que pues obviamente son elementos fundamentales para tomar decisiones por parte de los empresarios colombianos, cómo está comportándose el dólar hoy a nivel internacional, e igualmente las principales cifras, los indicadores más importantes, el petróleo, cómo se ha comportado en esta cierre de semana. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia para que nos comente estos indicadores internacionales, cómo cerramos en esta semana. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingenieros de sonido, Santiago Millán, Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando precisamente movimientos interesantes esta semana en el mercado internacional, esto en lo que tiene que ver con sistema macro de economía, esto dentro de movimiento, bursatilidad de las compañías más grandes del mundo. Estábamos mirando el movimiento que tuvo Tesla positivo al alza, que Tesla venía un poco descendiendo el valor de su acción y nos dio una sorpresa en el mercado. Si bien es cierto que los ingresos de Tesla, recordemos que en cabeza de Elon Musk, que es su fundador, estaba registrando, como lo decía, un descenso de sus acciones por debajo de los $200. Salió una noticia en el mercado que los analistas esperaban unas cifras por debajo de lo que mostró precisamente el comportamiento de esta acción. Hoy vemos que se ha valorizado los 5 días consecutivos después de que fue esta noticia, se ha valorizado más de un 26%. Recordamos, estaba por debajo de los $200 y estaba en los $251. Vuelvo y repito, si no es lo que la compañía esperaba como mayor resultado, el resultado salió positivo, o sea, salió por encima de lo que esperaban los analistas del mercado. Entonces la noticia fue positiva porque salió por encima de los mínimos que habían dicho los analistas en el mercado. La verdad, esto le pegó muy bien a la acción, a los inversionistas, al mismo Elon Musk en el reposicionamiento como hombre más rico del mundo, y esto obviamente ayuda mucho a la compañía. Recordemos que a nivel internacional Tesla viene teniendo una fuerte competencia por una empresa china que es BYD, que es Build Your Dreams, que está también fabricando vehículos eléctricos. Es una guerra fuerte en este momento, está pisándole los talones a Tesla, y pues obviamente Tesla está haciendo todo lo posible por manejar este sector dentro de los eléctricos con excelencia, con un nivel de marca, pero resulta que BYD, que es la empresa china, también viene trabajando mucho en tecnología, en terminación de producto, en calidad, y sobre todo también están compitiendo con precio. Recordemos, hoy cierran el mercado $251. Para los que hayan invertido estos 5 días, se pudieron haber ganado más del 25% en una semana. Esas son las bondades del mercado. Obviamente, este tema, cuando salen los indicadores, pues no está abierto a todo el mundo, solo unos conocen la información, pero es precisamente el tema de saber cuáles son los movimientos, en qué valores meterse, en los mínimos, los máximos, y saber qué riesgos tomar. Esto entrando o solo con posición propia o con apalancamiento en el mercado. Y le damos la bienvenida al profesor Orlando Goncalves, que nos acompaña hoy también en este análisis internacional de panorama económico relacionado con el triunfo de los lauristas en el Reino Unido. Profesor Goncalves, bienvenido a Panorama Económico. ¿Cómo se ve? Ahora más adelante también nos acompañará el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Romero, quien nos va a analizar también el tema de Bolivia y también los temas económicos del país. Pero le damos la bienvenida al profesor Orlando Goncalves para que podamos comentar lo que pasó en el Reino Unido,
Unos países van hacia la izquierda, otros países hacia la derecha. Realmente hay una incertidumbre en el mundo, pero hace muchos años los laboralistas no tenían este triunfo, han mejorado los escaños. ¿Cómo se ve ese panorama, profesor Orlando Goncalves? Bienvenido a Panorama Económico. Buenas tardes, como siempre un gusto estar con ustedes y con la audiencia. La verdad es que los Partido Laborista le tomó 14 años de poder retornar al poder y de qué manera, consiguiendo más de 400 escaños en el Parlamento británico. Ahora, esto se da porque a lo largo de estos 14 años, el Partido Conservador desarrolló una política de teórica austeridad, en el fondo, austeridad y privatización, que en el fondo fue desmontando el sistema o el estado de bienestar de la ciudadanía, y hoy Inglaterra es uno de los países más desiguales del mundo. Cerca del 20% de la población vive en pobreza, incluidos 3.6 millones de niños, y cada vez más familias dependen del banco de alimentos. Hay un 74% más de personas durmiendo en la calle que en 2010 y 150.000 familias no tienen techo, una cifra récord para ese país. Ellos no recortaron en este plan de austeridad, no hicieron recortes al Sistema Nacional de Salud, pero mantuvieron el mismo presupuesto año por año, con lo cual la final fue un recorte brutal lo que hicieron, y esto ha generado, por ejemplo, solo por nombrar una cifra, un retraso de 7.5 millones de operaciones que están pendientes. Privatizaron buena parte del sistema de ambulancias y solo el año pasado murieron 500 personas por lo demorado que fue la asistencia de las ambulancias a los hogares. Cortaron presupuesto en los servicios de guardería y atención a niños, así como asesoramiento profesional a las familias. Sufrieron recortes masivos y acumularon una demanda inusitada en temas de educación especial y asistencia sanitaria para niños, que desborda a la agencia que ofrecía ese asesoramiento y ese apoyo. Recortaron presupuestos en la asistencia legal a los ciudadanos y de hecho retiraron el 60% de los proveedores que prestaban ese servicio. Al mismo tiempo, los casos que eran financiados con recursos del Estado para atender las demandas de los ciudadanos en más de un 90%. Entonces hay un gran número de personas que ahora ya no tienen ni siquiera acceso a la justicia. Los recortes a los presupuestos de los gobiernos locales se redujeron en más de 40% en la última década, lo que hizo que se recortara el servicio de autobuses, la biblioteca, recogida de basura, el alumbrado público. Recortaron los subsidios a las viviendas en más del 30%, y en el ciclo de los Tory, del Partido Conservador, desde 2014 los ciudadanos vieron cómo los costos de la vivienda se fueron incrementando y muchas familias se fueron quedando sin techo por la imposibilidad de pagar los alquileres o pagar las hipotecas, porque los intereses iban subiendo. A todo esto entonces le sumas que fueron congeladas las prestaciones por antigüedad en las empresas, y los alquileres y otros costos seguían aumentando. En 2017, profesor Goncalves, permítame sí. termino. En 2017 el gobierno introdujo un límite, esto es inaudito, un límite a la prestación de familias que tuvieran más de 2 hijos, y defendió la medida diciendo que eso iba a hacer que tuvieran menos hijos y que no tuvieran hijos quienes no pudieran asumir el costo. Eso a la final no terminó siendo así, lo que terminó fue empujando más gente a la pobreza. En 2012 desaparecieron el subsidio que apoyaba a los adolescentes entre 16 y 19 años para que no abandonaran los estudios. Cancelaron el proyecto que había hecho el Partido Laborista que se llamaba Construyendo las Escuelas de Futuro, y dejaron de prestarle mantenimiento a las escuelas
con lo cual hay un deterioro impresionante. Cancelaron los subsidios a las energías, a las plantas de energía solar y eólica, introdujeron medidas básicas que básicamente las prohibieron. Eliminó el proyecto de eficiencia energética de los hogares que financiaba ayuda para aislar mejor las viviendas y eliminó los incentivos a los propietarios para que adquirieran vehículos más eficientes. Y esto sin tomar en cuenta lo que pasó con el Brexit, donde le impidieron a los británicos vivir donde quisieran trabajar en toda Europa y lo mismo europeos que estaban en Gran Bretaña. Ujú. Y entonces hubo montones de estudiantes que se quedaron sin programas de intercambio, músicos y artistas que tuvieron sus carreras arruinadas, perdieron la Agencia Europea de Medicamentos y con lo tanto golpearon significativamente el sector financiero y farmacéutico. En conclusión, y para no extenderme demasiado, fue un gobierno que aplicó todas estas medidas y de alguna manera fue desmontando el estado de bienestar social que había. Y bueno, el malestar se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando, hasta que la incapacidad del gobierno por satisfacer las demandas de los ciudadanos llevó a este golpe de timón que hoy vemos. Sí, Alejandro, adelante. precisamente lo que queríamos era puntualizar algo acá con la realidad de lo que viene pasando, que supuestamente es un partido de derecha, pero me parece que son muy conservadores también, porque no sé si ellos exactamente fueron los que estuvieron de acuerdo con sacar en las votaciones a el Reino Unido de la zona euro, que ha perjudicado mucho pues a este país, ¿no? Y pues pienso que el estado de bienestar se genera es obviamente con un aparato económico fuerte. Estaba mirando unas cifras del Reino Unido y dice que la deuda pública del Producto Interno Bruto con respecto a lo que produce el país cada año pasa del 95,6 al 97,6. La deuda se viene incrementando. Entonces, obviamente vemos que un país si sigue aumentando la deuda. Recordemos que gran parte de los países europeos ya tienen la deuda cercana al 90% y en muchos casos sobrepasa al 100%. Hay que recordarle a los oyentes otra cosa. El Reino Unido llegó a ser en 1900 la primera economía del mundo. Hoy tiene la sexta economía del mundo. Fueron perdiendo competitividad, fueron perdiendo fuerza industrial, que eran tan fuertes en eso. Reino Unido llegó a ser el país más fuerte a nivel industrial antes que Estados Unidos, o durante la época que Estados Unidos también estaba teniendo mucha fuerza, y mucha de esa industria migró a países como Asia, migró a algunos países de Europa, muchas de sus compañías líderes llegaron a comprarla a socios europeos, algunos socios americanos, pero más europeos. Empresas emblema del Reino Unido, Rolls-Royce, Jaguar, también compañías, recordemos que Reino Unido llegó a ser muy fuerte en 1700, 1800, con la Compañía de las Indias Orientales, que manejaba mucho el comercio entre Europa y Asia, llegaron a ser muy fuertes. Y cómo es la historia de cómo llega a caer un país en la inviabilidad económica precisamente, porque obviamente es bueno y es cierto. Yo recuerdo cuando estuve en Londres en el 96 que había mucho asistencialismo, lo que habla el profesor Goncalves. A las personas, a los estudiantes, a todos se les daba, recuerdo, o en su gran mayoría, subsidios cuando salían, cumplían 16 o 18 años para que se fueran de su casa. Pero entonces obviamente eso genera un gasto económico y ese gasto económico tiene que ser soportable. Pues si bien es cierto también que el Reino Unido ha estado por desintegrarse, porque Escocia quiere salirse del Reino Unido, esto por lo que tiene que ver que los escoceses son muy ricos en sectores económicos, como por ejemplo, ellos son los grandes productores a nivel mundial de un producto por excelencia que es el whisky. También tienen grandes reservas de petróleo y de gas en el Mar del Norte. Esto obviamente lo desarrollan muchas compañías del Reino Unido, como la BP, como la British Petroleum Company, como la Shell. Es importante saber cómo cuidar una economía y cómo llegan a esta inviabilidad. Pero le quería preguntar, haciendo todo este análisis, la pregunta estructural, ¿cómo cree que un país de estos llega a caer en la ruina? ¿Es falta de división política? ¿Es falta también de tener una visión, una cordura y una prudencia
de estarle haciendo preguntas claves a la gente para que la gente con inteligencia tome decisiones sabias y nos lleven a un país a la debacle económica y social? Mira, han jugado a la política, este, han tomado muchas decisiones donde lo importante era cómo paro a los laboristas, cómo los detengo, cómo hago que no avancen. Y atención, que esto fue lo que originó el Brexit. El Brexit fue una jugada política para consolidarse ellos y para frenar el avance de los laboristas que estaban comenzando ante las debilidades y las indecisiones de David Cameron, estaban avanzando en el favor de la opinión pública. Entonces se inventaron el Brexit, ya sabemos toda la historia y todas las consecuencias. Yo creo que cuando se juega a la política para intereses personales, particulares o grupales, en vez de jugar a la política para el país, por el bienestar del país, tienes cosas como las de hoy. Ahora, atención con esto que no es un detalle menor. Es cierto, los laboristas ganaron de manera aplastante, pero es que hubo un retroceso en el porcentaje de votación. Entonces, lo que nos está diciendo los electores de Gran Bretaña es que hay un profundo malestar y una incredulidad con respecto al sistema político que tienen. Entonces, con menos votación que en la elección anterior, logran los laboristas ganar una mayoría absoluta en el Parlamento, pero me parece que el sistema político de Gran Bretaña está tocado. ¿Cuál sería la solución? Mire, yo creo que la solución es muy simple. La solución es, uno, escuchar a los ciudadanos y dos, gobernar en función de los intereses del país como tal. La política es la manera de buscar consensos para conciliar los distintos intereses y las prioridades. Y me parece que eso tiene que ser en función del país, no en función de un partido o en función de un grupo. Así es, pero profesor Goncalves le iba a hacer una pregunta, tratando de hacer una profundidad en esta pregunta. Es que, ¿usted no le parece que es muy peligroso preguntarle a la gente qué opina sobre algo específico si la gente no tiene una profundidad y no tiene una visión, por ejemplo, de cómo se maneja la economía? Voy a algo puntual con esto. Cuando se hizo el Brexit, me acuerdo que se le preguntó a la población y la población dijo, sí, nosotros no queremos más inmigrantes acá y no queremos más intercambio, pero resulta que esa gran parte de intercambio entre Europa y el Reino Unido le generaba muchos beneficios al Reino Unido. Entre esto, pues recordémosle a los oyentes que el Reino Unido es un gran referente a nivel internacional de finanzas. Y esto todo lo que tiene que ver con mercado de capitales, empresas, compañías, migración de capitales financiera, intermediación, tenían mucha atracción, por ejemplo, con inversionista internacional. Esto por lo que empezó a pasar, por ejemplo, con el problema con Rusia, se les empezó a dañar un poco porque Estados Unidos empezó a presionarlos que sancionaran, por ejemplo, a los magnates rusos, que uno de sus paraísos era por excelencia el Reino Unido. Entonces, ¿usted le parece que es prudente preguntarle a la gente cosas cuando la gente no tiene la visión, deciden mal y llevan el país a la debacle? Esto sumado a lo que venía anotando, que el Reino Unido llegó a ser muy fuerte. Uno de sus fuertes llegó a ser esa revolución industrial. Llegaron a ser los mejores del mundo. Pero entonces, ¿por qué no llegan técnicos y por qué no explicar a la gente que los que tienen que llegar son técnicos para que reacomoden esto? Y más que todo el tema de cifras. Y el asistencialismo, estamos de acuerdo, siempre y cuando sea estacional, pero que haya un aparato económico que sustente todo eso, ¿no? Mire, el problema no es que no se le pregunte a la gente, al contrario, yo sí considero que hay que preguntarle a la gente. El problema está en la manipulación de la información, el problema está en los fake news, el problema está en las mentiras descaradas y abiertas y en que la gente no sepa cómo discernir. Y es ahí donde los medios de comunicación tienen una labor fundamental para orientar a las personas. El Brexit triunfó, y todos lo sabemos, por la manipulación burda que hizo
sobre todo con el sistema que se inventó la consultora Cambridge Analytica, que extraía información de lo que pensaba un grupo de personas y mandaba mensajes microsegmentados que se identificaban con esas personas. Y fue lo mismo que usó Trump en 2016. Entonces, Trump logra ganar a pesar de todas las mentiras que dijo. Trump está probablemente de primero en las encuestas hoy en los Estados Unidos, sí, nuevamente con mentiras. Entonces, el problema no es que se le consulta a la gente, la democracia es participación y por lo tanto tienes que pedirle a la gente, consultar a la gente, pero más que consultarla hay que pedirle que participe en la discusión pública, porque lo público nos atañe a todos. El De acuerdo, problema está en las mentiras. de acuerdo. Sí, Vamos a un pequeño giro, profesor Alejandro, porque vamos a dar la entrevista con el profesor director de la Facultad de Economía de la Universidad Externada de Colombia, Juan Pablo Herrera, para hablar de un tema también muy interesante que es Bolivia. Adelante con esta entrevista que realizamos en el día de hoy con el decano de Economía del Externado, Juan Pablo Herrera, que va a estar permanentemente con nosotros acá en el panel de Panorama Económico. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externada de Colombia, para analizar en Panorama Económico un tema internacional que lo observamos en su reciente columna, el de Bolivia. En unos minuticos comentar este tema, que Bolivia, después de que era un país pues tenía unos indicadores muy importantes. Recordamos una ecuación que hicieron ellos, que era con las multinacionales, era 80-20, 80 utilidades para las multinacionales, 20 para Bolivia, y lograron en un periodo de gobierno muy interesante invertir esa ecuación, o sea, 80 las utilidades para Bolivia y el 20 para las empresas multinacionales que estaban explotando los hidrocarburos. ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Cómo ven ustedes, cómo puede analizarse que Bolivia cayó en esos indicadores, le afectó la pandemia? En su columna comenta también pues esos efectos económicos y que ahora no está pasando por un buen momento, y obviamente eso tiene un impacto político. Pues doctor Ávila, primero que todo un saludo muy especial, muchísimas gracias por invitarme a este espacio de Panorama Económico para poder dialogar y mirar temas que son del total interés de quienes nos están escuchando en este momento. Sí, lo que lograba plantear en esta columna de la República era justamente el enorme desafío que vive la economía boliviana, más allá de lo que escuchamos en medios de comunicación en días anteriores, preguntándonos si efectivamente era o no era un golpe de Estado. Lo cierto es que hoy la economía boliviana está viviendo un momento realmente crítico desde el punto de vista de sus indicadores económicos. O revisa qué es lo que está pasando con las reservas internacionales, puede uno observar cómo las reservas se están reduciendo en más de 50% en solo un año. Esto, pues, desde todas luces, pues advierte una situación monetaria bastante complicada. Sumado a eso, los bolivianos hoy están enfrentándose también a una escasez muy fuerte de divisa. El dólar realmente no se está consiguiendo en los mercados formales en Bolivia, y esto por supuesto empieza a generar unas presiones inflacionarias bastante complicadas. Veíamos cómo en las últimas 24 horas el gobierno boliviano ha tomado unas nuevas decisiones de permitir que realmente las monedas digitales puedan entrar de nuevo después de haber estado limitadas desde el año 2020. Esto como un mecanismo para poder intentar generar alguna dinamización de la economía, pero sin duda alguna, unas situaciones absolutamente arbitrarias por parte de los bolivianos a la fecha. Desde el 2023 se habían hecho unos anuncios sobre la realización de un censo de población. Este es el enfoque del director, el decano de Economía de la Universidad Externada de Colombia frente a Bolivia. Esta relación que hacemos, profesor Goncalves, es muy objetiva. Ellos tuvieron, en alguna oportunidad hablábamos con el equipo económico de Bolivia, al ministro de Hacienda, y tuvieron esa ecuación. O sea, el presidente Evo Morales renegoció con las multinacionales y les dijo, bueno, yo voy a hacer una nueva negociación con ustedes. 80% de las utilidades de la explotación de todos nuestros minerales va a ser para Bolivia y el 20% para las multinacionales. Así se quedaron y así se estableció un equilibrio fiscal muy importante, uno del superávit primario para la economía boliviana, y tuvo un auge económico. Esta mañana, cuando hablábamos con el decano de Economía de la Universidad del Externado, pues se planteaba que se invirtió todo eso en parte por la pandemia y segundo por la transición energética. O sea, no están explotando el gas
y obviamente están cayendo las divisas y desde luego tiene un efecto político muy grande. En la medida que no hay recursos económicos, que los problemas sociales empiezan a incrementarse, pues naturalmente viene la protesta de la población, las dos versiones que hay, que naturalmente los medios de comunicación los han manejado, que fue un autogolpe para el presidente Arce, que eso se manipuló, y lo otro que evidentemente fue un golpe de Estado y que ya pues obviamente están investigando al general que dio el golpe de Estado. ¿Cómo ve ese panorama, profesor Goncalves? Muy complicado por varias razones. La primera es que hay una fractura evidente, clara y manifiesta en el movimiento al socialismo, que es el partido del del expresidente Evo Morales y del Vale. presidente Luis Arce. Lo segundo es que esa división se ha llevado ha bajado, no es solo a nivel presidencial, la hay en el Parlamento, la hay en las gobernaciones y la hay en las alcaldías. Entonces hay un enfrentamiento a muerte por el liderazgo del país. Y nuevamente, entonces las decisiones son políticas en función de los grupos y no en función del país. Tercer lugar, la oposición muy debilitada y muy fraccionada, como en buena parte de Latinoamérica. En cuarto lugar, el tema del gas. El gas se les está acabando. Ellos no hicieron reinversión en la industria. Explotaron y no reinvirtieron. Resulta que en todo negocio tú tienes Sí que es. reinvertir. Tan simple como eso. Es algo elemental. Entonces ahora están pagando las consecuencias de eso. Y luego en el fondo de todo esto, lo que hay es probablemente una lucha de intereses internacionales por el litio, que es un mineral altamente Estratégico. demandado hoy día. Entonces, yo creo que eso ha hecho una mezcla de la tormenta perfecta. Bolivia tiene hoy día escasez de gas, escasez de combustible, escasez de dólares, lo que está llevando a un proceso inflacionario, lo que está llevando a que sea un país que ya tenía una alta tasa de informalidad de su fuerza laboral, a que esta tasa aumente, y en el medio de todo esto, lamentablemente, se está abriendo camino, pues, el narcotráfico y los negocios ilícitos relacionados que aprovechan y ven oportunidades cuando hay crisis en los países. Yo creo que esto es un escenario complicado y no le veo una salida fácil en lo inmediato. Ojalá el presidente Arce logre controlar este proceso y pacifique el país, pero la verdad del asunto es que no está ayudando ni él, ni su ministro, ni el expresidente Evo Morales. Profesor, ¿no recuerda Alejandro. el presidente Arce de qué a la política es? Es del movimiento al socialismo, el mismo movimiento de Evo Evo Morales. Morales. Sí, hay algo Ujú. muy importante que voy a empezar por ahí, que mañana algo que dijo el profesor Goncalves, cuando no se hacen las reinversiones en los mismos sectores de la economía y que son tan vitales y estructurales como en Bolivia era el tema del gas, pues obviamente viene la inviabilidad económica. Y eso es lo que se le cuestiona a los gobiernos socialistas, porque ellos como que no sé si es que no saben de matemática básica, no sé si es que se van por el tema de la economía a nivel de libros, de ideología económica, pero una economía práctica. Y porque llegan a esa inviabilidad, lo del 80-20, pues suena interesante para el país, Luis Alberto, pero hay que pensar también que hay que generar condiciones que sean aptas para las empresas que van a hacer desarrollo, exploración, porque recordemos que esto no es un tema de encontrarse un yacimiento de un día para otro, esto tiene inversión, tiene estudios, tiene gastos en infraestructura, tiene gastos en oleoducto, o sea, la inversión es muy grande, por eso es que se requiere una política económica de largo plazo en los sectores, por ejemplo, de economía energética, porque son proyectos que se hacen planificados a 30, 40, 50 años, por toda la inversión que toca hacer. Pero hablando temas de Ujú. Bolivia, para no entrar en especulaciones, miramos que la deuda pública de Bolivia es muy alta, es más alta que la de Colombia. El porcentaje está en el 80.8%. Recordemos que algo bueno que tienen todavía ellos por encima de Colombia es que el impuesto sobre las sociedades es el 25%. Vemos que la tasa de interés está en el 3.82%, la balanza comercial es negativa. También vemos que la tasa de desempleo pues es baja, está en el 2.8,
falta mirar si esta tasa está bien auditada. Entonces miramos que también si un país quiere ser desarrollado, y lo que decía también el profesor Goncalves, Arabia Saudita dentro de los países del mundo es el que más tiene como expectativas a generar gran riqueza por el tema del litio. Si, si Bolivia hace un buen plan de desarrollar este sector de energía a través del litio, a través del gas, dicen que puede llegar a ser la Arabia Saudita de Sudamérica. Esto por lo que tiene que ver con la nueva tendencia, recordémosle a los oyentes, que el litio es uno de los nuevos precursores en toda la senda de la energía eléctrica, ¿no? Todo lo que son vehículos y electromoción de todas las máquinas con electricidad. Entonces me parece que es importante mirar esto y también pues a la entrevista es interesante pues tener ojalá al invitado acá para poder interactuar con él porque es que de esa forma pues podemos abrir muchos temas y podemos tocar lo puntual, ¿no? Y llegar a las conclusiones máximas y buscar la razón superior. Sí, Alejandro, en la relación de 80-20 es que los países productores, como cuando uno tiene la sala de la casa y la presta, y se la desbaratan y uno no le dan absolutamente nada, y después le toca arreglar la casa, arreglar el medio ambiente, arreglar los efectos sociales que produce una explotación de petróleo, ¿De todo lo que acuerdo? tiene que ver con la descomposición social. Entonces, lo que se requiere evidentemente es un 50-50, un gana-gana, o Eso, sea, porque el superávit primario para un país son las divisas que obtiene de la producción de sus propios recursos naturales, en el caso del petróleo, el gas. Entonces, esa es la ecuación que hay que hacerla independientemente de que el gobierno sea izquierda o derecha, de es acuerdo. el gana-gana, o sea, que el país que es el propietario de la sala de la fiesta, pues le tengan unos ingresos, porque era 20% era muy poquito, y Bolivia tenía que salir a valerse de plata para pagar a los profesores, para pagar a los médicos, para pagar los gastos básicos recurrentes del Estado. Entonces, rompe esa ecuación, supera esa situación, tiene un superávit, la economía se mejora, pero viene la pandemia, viene esta situación de menor explotación de gas, una caída en la producción, y obviamente eso no le genera divisas, y viene este desbalance económico que estamos viviendo. Pero si se Pero da vamos cuenta, Luis avanzando Alberto, y perdón, una sí, pequeña anotación, si se da cuenta que por no hacer el ahorro y ese ahorro hacerlo, cuidar ese aparato productivo en esas inversiones estratégicas es que están como están. Y obviamente tienen, igual que Venezuela, porque ellos también están sentados en otra mina de oro. Ellos están sentados en la nueva mina de oro, porque obviamente, pues recordemos que el petróleo ya litio. tiene como su sentencia a 20, 30 años en algunos países del mundo, pero el litio es el nuevo, el litio no tiene límite y el litio tiene todo el desarrollo por delante. Creo que hasta ellos también tienen minas de cobre. El cobre, pues recordémosle a los oyentes, es de los países más fuertes del mundo en tema de cobre. Entonces, los países tienen todo por desarrollarse. Lo que dice Luis Alberto me parece interesante, lo del 50 y 50 me parece que es lo mejor, lo más práctico, pero siempre ir a la generación de valor y a que los gobiernos sean Vale. inteligentes invirtiendo esos excedentes. Y ya que estamos con el profesor Goncalves, recordamos una buena noticia, no sé si la vio esta semana o la semana pasada, que al fin no van a rematar Citgo, la van a proteger, ¿no? Recordémosle a los oyentes que Citgo era un ala muy fuerte, muy representativa de PDVSA, empresa de Venezuela, ¿no? Estatal. Sí, Sí. Citgo fue un plan estratégico que diseñó la estatal PDVSA hace casi 30 años, donde su objetivo era tener refinerías y llegó a tener, si no me equivoco, 4.000 estaciones de gasolina dentro de los Estados Mm, Unidos. sí, una De maravilla. Venezuela producía, refinaban en Estados Unidos en Dentro de dos los Estados Unidos. refinerías y distribuía, tenían distribuidores. distribución. Mm, Ahora Ujú. bien, el conflicto se plantea porque en un momento determinado ya del gobierno de Nicolás Maduro llega a un entendimiento con algunas compañías rusas para recibir, creo que fueron 3.000 millones de dólares y pone como garantía acciones de Citgo. Y Citgo en ese momento, con todo el desbarajuste que ya venía después de 20 años de, de de gestión chavista, valía cerca de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Entonces, todo ese enredo, después vino el gobierno interino, el gobierno legítimo, que a la final terminó no pudiendo avanzar más allá de lo que lo hizo. Todo eso se enredó y, sin embargo, hay algunos venezolanos
que a mutuo propio han logrado organizarse, han logrado recoger dinero, contratar ciertas firmas de abogados para interponer demandas y tratar de que Venezuela no pierda Citgo. Entonces es un proceso bien interesante donde confluyen intereses tanto de la oposición venezolana como del gobierno actual de Nicolás Maduro, porque ninguno ahora quiere perder Citgo. Pero es buena noticia para, pues, Pero tanto para Venezuela no perdamos la como para los venezolanos, las ¿no? elecciones, pero luego tal vez cómo se ve las elecciones en los próximos, en este final de mes, porque tenemos elección en Venezuela y es Sí, determinante, de eso depende el futuro de relaciones económicas, la integración del Pacto Andino, ¿cómo se ve esa perspectiva? mire, todas las encuestas dicen que hay una intención de voto hacia el principal candidato de la oposición, Edmundo González, que fue Mundo González. nombrado por María Corina Machado. Ahora, es indudable que hay un fervor, que hay una emocionalidad enorme, pero la ingeniería electoral que ha aplicado a lo largo de los años el chavismo ha hecho que ellos ganen la elección por una cosa muy sencilla. Le pongo el ejemplo, hay 15.000 centros de votación, de ellos hay más de 6.000 centros de votación que tienen una sola mesa y hay cerca de 4.000 que tienen dos mesas. Eso Ujú. implica que tú debes tener de arrancada 30.000 personas como Para vigilar. mínimo para vigilar el proceso. Pero ahora, ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral hace una semana? Cambió los centros de votación de locación y entonces cerca de 40.000 personas de la oposición tienen que ver si están o no están como jurados de mesa y si van a participar o no van a participar. Y además de eso, tienen que registrarse en la web del Consejo Nacional Electoral, hacer el curso virtual, presentar un examen y solo después de eso pueden, aprobando el examen, solicitar la credencial. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Que 40% de las mesas quedan desatendidas porque la oposición no completa ese porcentaje. Esto como número uno. Como número dos, es evidente que Nicolás Maduro ha comenzado a repuntar y las diferencias se han acercado. Hay una ventaja muy grande todavía de Edmundo González, ¿Qué pero porcentajes de son? nueva vuelta, los porcentajes están, Nicolás Maduro con buena suerte llega a 28-30%, Edmundo González está sobre 50-55%. Entonces hay 20 puntos de diferencia. Pero el problema es intención de voto. El Ujú. problema es concreción del voto. Y es ahí donde la oposición nuevamente vuelve a fallar. Te pongo otro ejemplo. Hace una semana el Consejo Nacional Electoral llamó a un simulacro. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro, hizo el simulacro. Tenían los puntos rojos, tenían las listas, tenían los vehículos que iban a movilizar, hicieron todo el ensayo. La oposición no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tiene la infraestructura. Entonces, tú puedes tener la intención del voto, pero la concreción del voto yo no la veo Mm. clara todavía. O sea, ¿qué puede Y pasar? número dos, puede pasar que vuelva a ganar Nicolás Maduro, tan simple como eso. Con 30%, la oposición, todos los candidatos supuestamente de oposición, incluido Edmundo González, sacarán el 60 o el 70%. Pero como gana el que saque la mayoría, si Nicolás Maduro saca 30% y los demás sacan menos, pues sencillamente Mm. este, Chance. no pasa nada. ¿Estados Yo Unidos va creo a ser que eso veedor? es, no, el único que ellos rechazaron todos los veedores, inclusive de la Unión Europea, la ONU dijo que iba a mandar algunos observadores, pero observador el día de la elección no es mucho lo que puede hacer. A la final, creo que no estoy claro que pueda producirse un cambio constitucional ni un cambio democrático. Creo que eso no va a suceder y en parte no sucedería, uno, por fallas de la oposición en la logística del día de la elección
y dos, por el abuso, el uso y el abuso de los recursos del Estado, por la coacción y la inhibición del voto que van a hacer con grupos armados afectos al gobierno. ¿Y con esto vendrían nuevas sanciones por parte de Estados Unidos? Sí, lo cual le importa tres pepinos y un rábano a Nicolás Maduro. Ellos han encontrado mecanismos para darle la vuelta, igual que Rusia se la ha encontrado para darle la vuelta a las sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Tienen los negocios ilícitos del tráfico de drogas, de la explotación de minerales preciosos y estratégicos. ¿Cuál es el problema? Que es una raya más para un tigre. Sí. Profesor Goncalves, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde un poco lluviosa en la capital de la República y esperamos seguir analizando temas de Venezuela, Bolivia, este panorama internacional que es tan interesante para nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran saludo a todos. Saludos, sí. Seguimos en Panorama. Algo que quería comentar y a lo que voy para profundizar el tema, si bien es cierto que obviamente todos en un país debe haber democracia, pues uno creo que debe llamar a los técnicos a preguntarles sobre ciertas ramas específicas para tomar decisiones sabias, ¿no? Por lo que, por ejemplo, nos referíamos al tema del Reino Unido como siendo un país potencia, llegando a ser el número 1 del mundo, ya cayó al 6.º lugar. O sea, cuando uno empieza a mirar las decisiones a dónde llevaron a una persona, a una empresa o a un país, pues ahí es donde uno empieza a ver dónde están los errores, las fallas y las falencias, porque a todos nos pueden suceder. Pero cuando uno empieza a mirar cuál es el orden y qué preguntarle de verdad a la sociedad, porque si la sociedad no tiene, por ejemplo, esto en Colombia o en el Reino Unido, si no tiene mucha visión de una decisión, por ejemplo, el tema del Brexit los perjudicó a ellos, que en cambio de ayudarlos a mejorar, los puede ayudar a empeorar, cómo arreglar toda esta dinámica. Y el político que no es ético, Sí. defendiendo su ego, defendiendo su partido y defendiendo muchas cosas que no son, pues se lleva la historia de un país a otro nivel, ¿no? O sea, deja de ser un país rico, deja de ser un país ejemplo. Lo dijo el profesor Goncalves, si los medios de comunicación manipulan la información, los fake news, las noticias falsas, los candidatos, la política no es transparente, pues naturalmente los países se van destruyendo, eso sí es natural. Pero tenemos también a nuestra invitada de Los Ángeles, que está por la ciudad de Bogotá, la doctora Jimena Charry, abogada de la Universidad del CINU, que nos va a hacer un comentario bien interesante ya para Panorama Económico Nacional. Bienvenida a La Voz del Derecho. Un cordial saludo para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo de trabajo y nuestros invitados. Y bueno, les cuento que no estoy en Los Ángeles, estoy en Bogotá. He estado por unos días y bueno, encuentro la ciudad un poco mejor que como la vi la última vez que estuve, que fue a comienzos del año. Sin embargo, este tema de inseguridad en todas las zonas de la ciudad, pues sí es bastante preocupante. Esto ya no es solamente en algunas zonas específicas, en algunas localidades, sino lo es en toda la ciudad. Sin embargo, encuentro que el alcalde Galán pues está haciendo un esfuerzo bastante importante y de hecho lo he notado en algunos sectores de la ciudad donde he visto mucha policía monitoreando, patrullando y pues eso desde luego genera una confianza importante que queremos todos los bogotanos. Y bueno, de otros temas bien importantes, estuve mirando una entrevista que le hicieron a Andrés Vázquez, el CEO de Nequi. Miren que en esta entrevista él comenta que Nequi va a sacar una billetera digital que pues quiere independizarse de Bancolombia, esto para ejecutar estrategias para el crecimiento. Y pues miren, uno de los anuncios importantes que van a hacer, y miren, uno de estos anuncios que me parece bien importante, es que van a permitir que los usuarios de Nequi puedan comprar acciones e invertir en fondos de inversión colectiva desde la aplicación. Para ello se habilitará un botón que guiará al usuario de Nequi hacia la app llamada Tree, que se ha convertido en el canal digital más importante para que todos los colombianos puedan invertir en el mercado de valores con bajas comisiones.
En la entrevista dice también que la aplicación de Tree está respaldada por Bancolombia, que invirtió en ella, y también por la comisionista de Bolsa, Acciones y Valores. El ejecutivo aseguró que Nequi ya obtuvo autorización de la Superintendencia Financiera para poner en marcha el contrato de red para la distribución de un producto financiero. Dice el ejecutivo que ya obtuvimos esa autorización y ya estamos haciendo los últimos retoques. Esto va a permitir que una persona, por ejemplo, en la primera compra de mínimo 50,000 pesos, pero después sin topes mínimos, pueda comprar acciones en el mercado colombiano y algunas acciones del mercado internacional. El ejecutivo dijo que desde esta plataforma una persona podrá comprar acciones de la empresa que prefiera, como una forma de estimular el ahorro y la inversión. Inicialmente van a estar disponibles en algunas semanas compras y ventas de acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, como Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Argos, Sura, entre muchas otras. Luego estarán disponibles las acciones internacionales que se encuentran operando dentro del llamado mercado global colombiano. Sí, este es el análisis de Jimena Charri, nos acompaña todos los viernes en Panorama Económico en estos nuevos productos que piensa lanzar Nequi, pues obviamente cada vez más independiente de Bancolombia, que fue su plataforma de lanzamiento. Ella nos comenta cómo se pueden o se están vinculando con proyectos ya para hacer inversiones a través de Nequi, comprar acciones, en fin, es un nuevo producto. Es una competencia interesante que el sistema financiero está abriendo. Hoy también anunció Bata Vivienda que va a bajar las tasas de interés a sus créditos, y con una agresiva competencia, sobre todo créditos para vivienda, va a bajar por encima de 2 puntos más la tasa de interés. Eso es bien interesante porque el mercado se ve que está compitiendo y está generando productos con mayor atractivo para los clientes y para reactivar la economía colombiana, porque naturalmente la gente no está comprando porque los costos son muy altos, y la vivienda lanzó un plan hoy muy agresivo para llegar a clase media de vivienda que ya no es de interés social, sino vivienda intermedia, porque en este renglón no se ha reactivado la vivienda. Entonces bajan las tasas de interés y eso genera un estímulo para que la gente llegue a esta plataforma y a este banco a obtener créditos para vivienda. Específicamente lo anunció hoy el presidente de este banco. Pero miremos los indicadores nacionales. Sí, lo importante que iba a decir con respecto a lo de Nequi, me parece bueno que ojalá como estas muchas tengan la oportunidad para entrar al mercado para servir de intermediador, así como las casas de bolsa, entre las personas y el mercado de acciones, ¿no? O el mercado financiero que lo maneja la Bolsa de Valores de Colombia. Me parece que es interesante, pero pues falta pues testear muy bien el sistema para que estas plataformas no se caigan, sean seguras, y falta mirar también cuál sería el costo de intermediación. Pero el tema es interesante y también sería muy bueno que estas plataformas generaran la posibilidad de hacerlo también en el mercado global, porque es interesante, porque estamos mirando que, por ejemplo, si Colombia tiene mucho crecimiento, o si las empresas no están mostrando mucho margen de crecimiento, o si el gobierno está castigando a las empresas con más impuestos, pues obviamente se van a volver menos interesantes. Entonces, cuando el inversionista tiene el mundo como oportunidad y puede salir del país también, pues eso es lo genial y lo interesante, que pudiera acceder desde esa plataforma que se asegura a participar en cualquier mercado internacional. Esto, por ejemplo, que tiene que ver con la bolsa de Nueva York, que es la bolsa más importante del mundo, la bolsa de Londres, la bolsa de Shanghai, la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Singapur, la bolsa de Chicago, que es donde se transan materias primas. Entonces es importante esto, porque a mí me parece que esto sí es positivo y es democratizar la riqueza. Esto sí es ayudar, pero pues obviamente falta un punto ahí que será el tema tributario. Pero ya hablando de los mercados y de los indicadores en Colombia, miramos que Ecopetrol esta semana estaba pagando el dividendo, la mitad del dividendo, porque iban a hacer 2 pagos en el año, en abril, que ya lo hicieron, y en este mes de julio, que era el segundo pago, por 312 pesos su acción. 156 se pagó en esta ocasión, y en abril se pagaron 156 también. Entonces es interesante esto, y prácticamente al valor de hoy de la acción de Ecopetrol estaba registrando más o menos una utilidad, una ganancia versus el precio de la acción, que fluctúa entre el 12 y 14%. Esto es muy bueno a nivel internacional, y eso que Ecopetrol se cayó en ingresos y cayó en utilidades.
Si nosotros cuidáramos esa joya de la corona como venía siendo tan fuerte, porque recordemos que los indicadores tanto de ingresos y de utilidad vienen cayendo, más sin embargo está mostrando todavía resultados muy positivos en el tema de utilidades que fluctúa, repito, entre el 12 y el 15% respecto al valor de la acción, pues es muy bueno. O sea, acciones en el mundo que reflejen esta utilidad, pues la verdad son muy pocas. Creo que hay un club de Perfecto. 30, 40 a nivel mundial. Entonces, el llamado es, cuidemos Ecopetrol, no castiguemos el sector hidrocarburos, no le metamos más impuestos para que la gente tenga más participación. Y en lo que tiene que ver Llegamos al final de Panorama Económico, Alejandro, que nos queda ya 30 segundos para cierre del programa. Y en lo que tiene que ver con los accionistas, pues es importante tener, por ejemplo, opciones con un activo como estos, que por un lado, la acción, si la ayudaran a crecer, ganarían por valorización. Y segundo, pues que la renta del 12 al 15% sobre el precio de la acción en este momento, pues es interesante, ¿no? Perfecto. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos a Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro invitado Orlando Goncalves, igualmente nuestro invitado desde la Universidad Externado de Colombia, el profesor Juan Pablo Herrera. En el control máster nos acompañó el ingeniero sonido Luis Daza, así también nos acompañó hoy Santiago Millán. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.